¿Cómo hacemos que el médico se desenfoque de la computadora y se enfoque en el paciente? Que el paciente se convirtiera, ¿verdad?, en el centro de atención durante ese proceso, ¿verdad?, de la atención clínica. Herramientas como Noki vienen a hacer ese puente entre esa promesa de lo que era el récord médico electrónico y de lo que es tener documentación completa y hacerlo de una manera que no interrumpa el servicio del paciente. El valor que le ven automatizar un proceso como este, que es tan cotidiano en el ejercicio de su práctica, pues definitivamente sobrepasa. Aunque sí es uno de los temores que se discute mucho, ¿verdad?, cómo la inteligencia artificial viene a sustituir ciertos profesionales. Yo creo que es más una transformación que permita dejar al profesional de la salud haciendo lo que sabe y lo que conoce, y dejar que los procesos clericales que nos roban tanto tiempo pues sean completados por la inteligencia artificial. Bienvenidos a Salud con Estrategia, el podcast de Marketing Health, donde exploramos las tendencias, innovaciones y novedades en el mundo de la salud para entender cómo funciona nuestra industria. Soy José Maldonado, periodista, y hoy vamos a conversar sobre un tema que impacta directamente a la práctica médica cotidiana, y es el tiempo que se dedica en la administración, en las tareas administrativas frente a lo que es el cuidado al paciente. Y para hablar de este desafío y de cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada estratégica en este tema, nos acompaña la licenciada Yelitza Lucena, quien es la Customer Success Director de Noki. Y Noki es una empresa que ha desarrollado una plataforma que funciona como un asistente médico inteligente y un escriba digital también. Vamos a entender un poquito acerca de eso. Yelitza, bienvenida a Salud con Estrategia. ¿Cómo tú estás hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación para conversar sobre este tema. Pues vamos a comenzar inmediatamente. Cuéntanos, ¿qué es Noki? Bueno, pues en resumen, Nokia es un asistente médico de inteligencia artificial, ¿verdad? Que, resumiendo las funcionalidades que ya están disponibles en la herramienta, pues escucha la conversación médico-paciente. Y en la medida que está escuchando esa conversación, en efecto está generando una transcripción, pero además de la transcripción, una vez completada la conversación, genera automáticamente la nota clínica en todas sus partes, en lo que conocemos el formato SOAP, ¿verdad? El formato típico, ¿verdad?, de documentación en las 7 subespecialidades clínicas. Además, ¿verdad?, dentro de los objetivos que tiene la herramienta, no solamente con generar la transcripción, ¿verdad?, sino producir la nota en todas sus partes, también tiene la intención de asistir en lo que es al médico en la prestación de servicios de salud, porque tiene una herramienta de CDS, es un Clinical Decision Support System, que básicamente le va haciendo recomendaciones al médico en la medida que está escuchando esa conversación, le va haciendo recomendaciones al médico inicialmente de preguntas a hacer, pero además, una vez ya escuchas suficiente, ¿verdad?, de esa queja principal que está manifestando el paciente, de potenciales diagnósticos, medicamentos, tratamientos a dar, ¿verdad?, al paciente. Así que en resumen, si vamos a resumir los objetivos de Noki como herramienta o como asistente médico de inteligencia artificial es, uno, aliviar la carga administrativa, como muy bien habías establecido, ¿verdad?, al inicio de la conversación, aliviar esa carga administrativa del tiempo que le consume a los facultativos, ¿verdad?, generar la documentación clínica, pero también asistirle, ¿verdad?, como una herramienta de referencia en la prestación de cuidados a los pacientes. ¿Y cómo nace? ¿Cuál es háblanos un poco de la historia del nacimiento y el desarrollo de Noki? Pues en la industria hemos escuchado, ¿verdad?, de los Screening Solutions ya hace pues bastante tiempo. De hecho, ¿verdad?, dentro de lo que es la comunidad de radiología, es probablemente esa subespecialidad que ya lleva varios años utilizando herramientas de scribing que le facilitaran generar los reportes de radiología de manera más rápida, ¿verdad?, y sin tener que escribir manualmente o hacer el typeo, ¿verdad?, pues en muy mal español en las computadoras de lo que son los reportes clínicos. Pero entonces queríamos darle un pasito adicional, ¿verdad? No es meramente escuchar la conversación o escuchar lo que se está hablando y pegarlo a un papel o pasarlo a un papel tal cual lo escucha, sino es cómo separamos al médico del dispositivo, ¿verdad? De mirar la computadora, de tener que escribir, e invertir más tiempo post encuentro, ¿verdad? Cómo le damos un pasito adicional a que meramente transcriba la conversación, a que pueda escuchar y contextualizar toda esa información en un documento en todas sus partes, ¿verdad?, que haga sentido, que recoja la información pertinente. Así que la intención era, ¿cómo hacemos que el médico se desenfoque de la computadora y se enfoque en el paciente? Que el paciente se convirtiera, ¿verdad?, en el centro de atención durante ese proceso, ¿verdad?, de la atención clínica. Y sabemos que eso es uno de los problemas que los pacientes manifiestan, ¿verdad?,
con mayor frecuencia en su experiencia cuando reciben servicios de salud, ¿verdad? Esa impresión del médico ni me miró, el médico ni me escuchó, el médico no me estaba prestando atención, no necesariamente no estaba prestando atención, sino que estaba haciendo a la misma vez que trataba de escuchar al paciente, hacer la documentación clínica, así que no, aquí lo que pretende es revertir, ¿verdad? Volver a la atención dedicada y al paciente, ¿verdad? Ocupándose de esas tareas administrativas que alejan al facultativo de poder cumplir con esa misión. ¿Qué es lo que hace Onuki diferente de las otras soluciones que pueda haber en el mercado? En términos de, nuevo, cuando hablamos de transcripción puede ser algo más sencillo, Sí. pero lo que usted está describiendo obviamente conlleva, yo sé que conlleva una, unos aspectos de privacidad, de conocimiento médico, de desarrollo de AI un Sí. poco más de ese nivel, pero háblanos un poco de cómo han diferenciado lo que es este producto. Bueno, primero, ¿qué adicional tiene, verdad, Noki, en comparación con otras herramientas como lo que mencioné, Scribing? Pues ese pasito adicional de la inteligencia artificial, ¿verdad? No es solo que escucho y paso la conversación a un papel, ¿verdad? Que en ese escenario, en ese tipo de herramientas de Scribing, el médico ya tenía que pensar, ¿verdad? ¿Qué era la documentación que quería que construir y narrarla de esa manera, ¿no? Lo que quiero que esté escrito lo voy a narrar si la herramienta ya presentaba de por sí un beneficio, que es que transcribía y yo no tenía o que escribirlo a mano o escribirlo a través de un teclado de una computadora. Pero entonces con la inteligencia artificial que tiene la herramienta, el pasito adicional es que no tengo que tener ese proceso estructurado ni siquiera de pensar la documentación, meramente ocuparme de saber lo que es la queja principal del paciente, qué es lo que está teniendo, la sintomatología, conversar con el paciente y decirle qué es lo que voy a hacer, cuáles son los siguientes pasos, y la herramienta automáticamente va a documentar eso de una manera organizada y estructurada, sin que el médico tenga que intervenir con el teclado. De hecho, nuestro nombre, Noki, viene de un juego de palabras de no keys, no keyboard, ¿verdad? De que el médico no tenga que utilizar el teclado para generar esa documentación. Entre otras funcionalidades que tiene, pues es que tiene la capacidad de producir códigos de CPT y CD10 asociados a ese encuentro que está documentando, ¿verdad? Y todo esto dentro del modelo que se ha generado, que sí, pues por ejemplo, para esos códigos que se utiliza de referencia dentro del modelo con el que se creó Noki, pues el manual que genera la AMA o la Asociación Americana de Medicina, que establece, ¿verdad?, lo que son las regulaciones para este tipo de trabajo de codificación, ¿verdad?, en generar códigos y CDSPT. Así que, ¿verdad?, procuramos que nuestras fuentes sean las fuentes confiables que se utilizan en la práctica manual, pero hacerlo de una manera, ¿verdad?, digital automatizada. Perfecto. ¿Y hace cuánto lanzan la herramienta al mercado y quiénes son las personas que, o compañías, o cómo están trabajando, quiénes han sido los clientes hasta ahora, por llamarlos así, de la plataforma? Tenemos diversidad de clientes dentro de lo que es la prestación de servicios de salud, ¿verdad? Ver pacientes, digamos, ¿verdad? Resumiendo el asunto. Puede ser utilizada por médicos en su práctica privada, cuando ven pacientes de su oficina, pero igual puede ser utilizada en escenarios como sala de emergencia, puede ser utilizada en escenarios de hospitales, realmente puede ser utilizada en cualquier escenario donde vamos a tener una conversación con el paciente, donde vamos a emitir una opinión clínica y donde se debe generar una documentación asociada, ¿verdad?, a ese encuentro que se está conversando. Así que realmente puede ser utilizada dentro de cualquier escenario y no solo porque tiene la capacidad de documentarlos, sino porque también es una herramienta que puede ser utilizada en diferentes dispositivos. Puede ser computadoras, laptops, iPad, iPhone. iPhone, todo ese tipo de cosas. O sea que permite la portabilidad de la herramienta. Así que no necesariamente el paciente tiene que llegar al lugar donde yo puedo utilizar la herramienta, sino yo me puedo movilizar al paciente. Usted me comentaba que antes de estar de asumir esta posición en Noki, usted trabajaba como administradora de hospital por muchos años. O sea, usted ha visto el sistema de salud de diversos Yes. ángulos. Cuando se topa con Noki, ¿qué fue lo que usted vio que dijo? A mí me gustaría trabajar con esto, vamos a mover esta compañía hacia adelante. ¿Cuál fue la visión y cuál es la visión que usted tiene con este producto? Uno de los retos más grandes que tenemos, ¿verdad? Sobre todo en las instituciones más complejas, más grandes, como los hospitales o en CDT, clínicas, ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Con mayor nivel de complejidad. Pero aún sucede en escenarios como las oficinas, ¿verdad?, privadas de los médicos, es completar toda la documentación que requerimos para cerrar ese ciclo de ingreso, ¿verdad? Y eso compitiendo con el tiempo que le queremos dedicar, ¿verdad?, de calidad a nuestros pacientes, ¿verdad? ¿Cómo balanceamos que la atención sea el paciente, de que lo atendamos con la calidad que se merece, le demos el tiempo que merece, pero compitiendo con toda una serie de procesos administrativos que tienen que suceder por regulación, por seguridad, por tener documentación completa que sustente que se le está dando el debido tratamiento al paciente? Toma demasiado tiempo. ¿Usted Y diría cuánto, por ejemplo, del tiempo de un médico?
usted diría de qué porcentaje del tiempo se dedica a la atención del paciente versus lo que normalmente, sin usar esta herramienta, normalmente Claro. cuánto se nos va? En estudios, ¿verdad? Que hemos mirado y leído, que han precisamente mirado este asunto de la carga administrativa y particularmente estudios enfocados en lo que es el physician burnout, ¿verdad? Y agotamiento médico. Hay data tan preocupante como que un estudio que se realizó en un centro de ambulatorio, de tratamiento ambulatorio en Estados Unidos, que por cada 2 horas, por cada hora que un médico invertía en cuidado a paciente, en ver un paciente, atención al paciente, pasaba 2 horas en tareas administrativas. Cosas tan alarmantes como esa, ¿verdad? Que limita también el número de pacientes que puede ver al día. El número de pacientes, el tiempo que le toma completar su práctica al final del día, o sea, es como todos esos minutos que invierto, ya sea con el paciente ahí o que el paciente ya se fue y estoy generando esa documentación post encuentro. ¿Cómo yo logro que eso suceda de una manera más automática, más en tiempo real, que alivie esa carga del médico, ya sea para que se retire más temprano su hogar o que para que pueda tener más alcance, ¿verdad?, en términos de visita y ver el paciente. Yo cuando pienso en todas estas cosas, me acuerdo cuando yo era chiquito que el médico te cogía y te hacía la receta, entonces escribían, era la famosa letra de médico. Yo decía, ¿cómo el farmacéutico? Yo no sé si es que se comunicaba, ¿cómo el farmacéutico cuando iba a la farmacia con la receta decía, yo no entiendo cómo esta persona entiende esto? Yo me imagino que históricamente eso también conllevaba a muchos errores en términos Efectivamente. de tanto de cómo estás escribiendo, el input. O sea que esta nueva tecnología nos ayuda también en eso, en asegurar que los pasos se sigan, porque también la herramienta, como según entendí lo que me está explicando también, oye, se te faltó llenar esto, o no te olvides de llenar esto, Es una o sabes que evita esos errores y te aseguras que cuando vas a someter la documentación no te la envíen para atrás. Evita ese back and forth con la aseguradora principalmente, ¿no? Eso es otro de los beneficios, ¿verdad?, añadidos de utilizar una herramienta como Nokia, herramientas como esta, ¿verdad? Uno puede tener la mejor intención de ver el paciente, hacer la mejor documentación, la documentación más completa, ¿verdad?, hablando de lo facultativo, pero siempre se nos va a olvidar algo, ¿verdad? Somos seres humanos, es imposible que recordemos todo lo que un paciente nos habló, si nos habló por 5, 10, 15 minutos, ¿verdad? Y una herramienta que está escuchando toda la conversación y va a tomar todo eso en cuenta a la hora de generar, ¿verdad?, la documentación, el valor añadido, además de que por sí me libera de la carga administrativa de generarla yo, del tiempo que me consume, el valor añadido es que tengo documentación más completa, porque todo lo que el paciente manifestó y dijo va a estar contenido dentro de la nota una vez se genere. Así que, ¿verdad? Eso es de ese efecto en cadena, ¿verdad? De tener una herramienta que está haciéndolo en vivo y contextualizando todos los detalles que el paciente está trayendo a la mesa. Para un posible doctor o alguien que esté viendo este video, que quiera entender también, Noki trabaja como agente, que en el caso de inteligencia artificial significa que uno puede personalizarlo o darle mi look and feel o darle lo que yo entiendo. ¿Cuán personalizable es? ¿Cuál es la recomendación y cómo trabajan entonces ustedes con el médico cuando hacen la implementación? ¿Cómo funciona ese proceso? Dentro de las cosas, ¿verdad?, que nuestra herramienta permite de personalizarla, es que se le pueden incorporar plantillas particulares de documentación que tengan un facultativo. Como mencionaba, la documentación que va a generar la nota en su formato base es una documentación clínica en formato SOAP, pero si el médico tiene alguna plantilla de documentación en particular, a mí me gusta escribir así, a mí me gusta que la información que venga del encuentro sea extra. Yo, en base a mi subespecialidad, necesito que se documente tal o cual pedazo de la historia del paciente con mayor prioridad que la otra. Se pueden subir esas plantillas de documentación a la herramienta y que Noki, a la vez que genera el subnode, que es su estándar de documentación, genere esta otra plantilla de documentación. Sabemos que todas estas herramientas de inteligencia artificial estamos todavía en una etapa, ¿verdad? Que estamos descubriendo muchas cosas. Claro. ¿Cómo han manejado la parte de los algoritmos, de asegurarse que lo que el algoritmo determine esté correcto? ¿Cómo aseguramos que no hay desvíos de lo que llaman las alucinaciones de la inteligencia artificial? ¿Cómo han logrado superar esos Y retos? esto es bien importante, ¿verdad?, con respecto a lo que sé que es un tema recurrente de la confianza que tenemos en herramientas como esta. Primero, la nota que Noki produce es enteramente editable. O sea, ahí no se va a producir al día documentar nada que al final el médico no autorice que sea lo que pase a la nota. Segundo, lo que va a la nota es lo que escucha. Noki no genera, aun y cuando la herramienta del CDS es hacer recomendaciones de, mira, yo creo que puede ser este diagnóstico, o yo entiendo que puede ser que esto lo podemos tratar con este medicamento, con este estudio, nada de eso pasa a la nota.
sigue siendo decisión del médico aquello que converse y que determine qué es lo que va a hacer, lo que va terminando en la documentación. Así que esa preocupación que puede existir en otras modalidades de inteligencia artificial, de que mi nota sea alimentada por la inteligencia artificial en el sentido de que influya en la decisión que se documenta, eso no se ve en esta herramienta, porque al final solamente va a documentar aquello que el médico verbalice, que va a ser el curso de tratamiento o recomendaciones que le hace el paciente. Otro de los temas que siempre surge cuando estamos hablando de inteligencia artificial, éticamente. Consideraciones éticas que se tomaron en consideración a la hora de montar la herramienta y qué le comentan en los casos que han tenido hasta el momento, cuál ha sido la experiencia. Mira, las preocupaciones más comunes que tenemos cuando visitamos o presentamos la herramienta a diferentes médicos es, primero, la seguridad, ¿verdad? Que lo que va a manejar la herramienta va a ser información protegida de paciente, así que cuán segura está esa información dentro de la herramienta, y en ese sentido, pues nosotros cumplimos con certificaciones, con las regulaciones de IPA, y tenemos las certificaciones, ¿verdad?, que demuestran que la información del paciente va a estar contenida de manera segura dentro de nuestra herramienta. La segunda tiene que ver un poco con lo que aporté en la pregunta anterior, ¿verdad? La herramienta me va a decir lo que yo tengo que hacer, cómo yo balanceo ese asunto, y eso no es lo que sucede. La herramienta solamente hace recomendaciones basado, ¿verdad?, en el modelo en el cual se creó la herramienta, que está sustentado, ¿verdad?, por documentación y prácticas reconocidas dentro de la medicina. Así que al final lo que se documenta es lo que el médico determine, ¿verdad? Siempre el criterio clínico del facultativo es lo que va a dominar, ¿verdad?, en términos de lo que se documenta en la nota. Y segundo, ¿verdad? O tercero, el tema más, o de las preguntas más frecuentes tienen que ver con el consentimiento, ¿verdad? ¿Qué tengo yo? ¿Qué consentimiento tengo que recibir? Y a este momento, pues no hay regulaciones establecidas específicamente con respecto a eso, pero siempre lo recomendamos, y nuestra herramienta lo incluye, que el paciente esté informado cuando se está utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, nuestra herramienta tiene un aviso que la herramienta no puede comenzar a grabar hasta que el médico presione ese botón, y es un recordatorio al médico de que le indique al paciente de Que que no está grabando y no su va a estar usando. consentimiento verbal, exactamente. Quiero que ha recibido el consentimiento verbal del paciente para escuchar esa herramienta. Y yo creo que eso es parte, ¿verdad?, de educar a nuestros pacientes de que estas herramientas se utilizan, de que son útiles, de que son en beneficio, ¿verdad?, del tratamiento que se le está dando, porque el médico, en vez de estar mirando una computadora, va a poder atenderle y escucharle con más detenimiento, así que es parte, ¿verdad?, de ese proceso de todos acostumbrarnos a la presencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo está la adopción de este tipo de herramientas en el mercado de salud de Puerto Rico? Y sabemos que nuestra población de médicos es una población de médicos, vamos a decir, mayores, Ujú. ¿verdad? Hay una nueva generación de médicos que está saliendo que están más acostumbrados a hacer todo con la tecnología, que han encontrado en términos de la adopción. ¿Hay alguna barrera cultural, por llamarlo así, en términos de la adopción de este tipo de tecnología en en nuestra industria de salud? Sí, siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay un poquito de resistencia y siempre hay un poco de la suspicacia, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yo creo que eso ha sucedido siempre en la historia de la humanidad con todas las tecnologías que se han intentado establecer, y cuando digo tecnología no me refiero solo a computadoras, internet, desde que se quiso establecer la imprenta, ¿verdad? Hubo resistencia con respecto a cuáles eran los beneficios, por qué tenemos que hacer esto. Eso ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces en la historia, pero no son, ¿verdad? No son cuestionamientos infundados o no son innecesarios. De hecho, ese tipo de cuestionamiento es lo que genera que alrededor de estas tecnologías se desarrollen las regulaciones y los reglamentos que las vuelven herramientas seguras y en beneficio de todos, ¿verdad? Sin que se permita el abuso ¿verdad?, que no se utilice para los propósitos, ¿verdad?, por la que fue creada. Así que sí, siempre hay un poquito de esa suspicacia de cómo funciona, pero la virtud grande que tiene la herramienta y que es lo que han percibido los facultativos, es verdad. El récord médico electrónico llegó hace muchos años, llegó para quedarse. Llegaba con, ¿verdad?, la intención de un récord digitalizado, era que pudiéramos compartir información que fuera legible, ¿verdad?, corrigiendo el asunto de la escritura de los médicos, donde nos pudiéramos intercambiar información, pero eso venía de la mano de que para que tuviera esa virtud, alguien tenía que entrar esa información. Y ese puente, ¿verdad?, de quién entra esa información es lo que nos está robando el tiempo, ¿verdad?, de nuestros profesionales de la salud para la atención con nuestros pacientes. Y herramientas como Noki vienen a ser ese puente entre esa promesa de lo que era el récord médico electrónico y de lo que es, pues, tener documentación completa y hacerlo de una manera que no interrumpa el servicio al paciente. Así que esa es la virtud, ¿verdad?, que los médicos han visto, y aunque puede haber ciertos concerns muy válidos, ¿verdad? Y muchas preguntas con respecto a lo que hemos discutido, la seguridad, la confiabilidad de la inteligencia artificial.
el valor que le ven a automatizar un proceso como este que es tan cotidiano en el ejercicio de su práctica, pues definitivamente sobrepasa las preocupaciones que pueden tener. Exacto. En el caso de lo que estamos hablando de Loki, que ahora mismo es más que nada un transcriber, ¿verdad? Y como usted dijo, tiene unos elementos, pero eso va a seguir evolucionando. Ujú. Sabemos que se habla ahora mismo de la inteligencia artificial, del rol futuro del médico, que el médico se va a convertir más en un, ¿verdad? En esa persona, en ese ser humano que todavía tiene el toque de empatía, que va a estar ahí para el paciente dándole apoyo, mientras que quizá la parte más de diagnóstico y ciertas cosas más técnicas, las computadoras son las que van a ayudar a manejarlo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el futuro de la medicina y dónde se va a hacer esa línea entre lo que va a ser lo humano y lo tecnológico? Yo pienso que el elemento humano pues, no va a desaparecer. Es muy difícil dentro del contexto de la prestación de servicios de salud, y lo digo por la propia experiencia del valor que nuestros clientes ven, nuestros médicos ven en una herramienta como Noki. Lo que están buscando es precisamente permitirse ese contacto más humano y que se viabilice eso dentro de la práctica. Así que es de nuevo centrar al paciente en esa relación médico-paciente, que eso estudios demuestran que afianza el engagement que tiene el paciente con su tratamiento, su participación en su proceso de recuperación. Así que, ¿verdad? Aunque sí es uno de los temores que se discute mucho, ¿verdad? Cómo la inteligencia artificial viene a sustituir ciertos profesionales, y vuelvo, preocupación que es de esta tecnología y de muchas otras que han venido. Yo creo que es más una transformación que permita eh, dejar al profesional de la salud haciendo lo que sabe y lo que conoce, y dejar que los procesos clericales que nos roban tanto tiempo pues sean ocupados o hecho completados por la inteligencia artificial. Con su experiencia como administradora de salud y con toda la experiencia que tiene, entiende que este cambio de la tecnología también debe generar unos cambios en la manera en que entrenamos a nuestro personal médico. Va a cambiar, deben en los currículos de medicina también ver cómo vamos entonces trabajando con los médicos para durante ese entrenamiento, esa preparación que hacen, van a tener que integrar más cómo trabajo con la tecnología. ¿Cómo lo visualiza usted? Sí, definitivamente. De hecho, dentro de Nokia es parte de una serie de productos dentro de lo que es ThinkHack, que es la compañía, es un Virtual Studio que es para, ¿verdad? Para quien trabaja, es que se dedica al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial dentro del campo de las ciencias de la vida. Y uno de los productos que desarrollamos, que ya estamos comenzando en el mercado con él, es un producto que es para el escenario de estudiantes de medicina, las universidades, la escuela de estudiantes de medicina o profesionales de la salud, que busca crear estos escenarios simulados para el adiestramiento de estos profesionales de la salud. Así que ya está pasando, ya hay universidades buscando soluciones de inteligencia artificial que permitan crear escenarios simulados de pacientes, de procesos, ¿verdad?, clínicos que a veces pues tomaban esperar al periodo de residencia o de los internados para verlos en vivo, poder simular esos escenarios, que tengan la experiencia, ¿verdad?, de interaccionar con inteligencia artificial dentro de procesos similares como este, ¿verdad? Automatización de la documentación clínica o ver el récord médico electrónico, ¿verdad? La información que se ve en el récord médico electrónico. Así que eso ya está, ya lo que es el campo de la educación, incursionar en implementar o utilizar la inteligencia artificial en el adiestramiento de los profesionales de la salud, ya eso está pasando. Y nosotros, pues, como empresa somos parte de eso también. Y cuéntame un poquito en términos, porque hemos hablado mucho también, conozco mucha gente de los casos de lo que es la impericia médica, la parte del seguro, a la hora de yo como médico asegurarme en mi práctica. ¿Esto ayuda? ¿Esto crea un nivel de confianza o al revés, crea un problema todavía, una laguna legal por donde estamos ahora mismo? ¿Cómo lo ven ustedes? Todavía, ¿verdad? La discusión de las regulaciones y todo ese tipo de cosas del uso de inteligencia artificial, digamos que es un tema sobre la mesa, ¿no? Pero sí, entre las virtudes que tiene la herramienta es precisamente que vamos a tener documentación completa. Todo lo que el paciente me dijo va a estar incluido en la nota. Así que lo que nos podía pasar, y lo digo, ¿verdad?, mi experiencia en organizaciones de servicios de salud, a veces una de las dolencias cuando íbamos a enfrentarnos a procesos legales era precisamente que no se había documentado tal vez de manera completa todo el tratamiento, todos los pasos de ese paciente a través de nuestra institución dentro del servicio de salud que se le haya provisto. Y herramientas como estas, que no dependen de que alguien escriba o recuerde, sino que lo hace automáticamente, pues definitivamente son un aliado en sentirnos mejor con respecto a la calidad
y al detalle de la documentación con la que nos presentamos no solo a la atención del cuidado del paciente, pero también a procesos como ese. El otro día estaba en una charla que estaba hablando de que probablemente en el futuro, si no usaste la inteligencia artificial, vas a ser más liable, porque con lo que usted está diciendo precisamente, ¿sabes? La inteligencia artificial es la que te va a decir, mira, no te olvides de esto, sigue estos pasos. O sea que si no lo hiciste, fue como negligente de tu parte no usar la tecnología. Eso me pareció, estaba en una charla de tecnología la semana pasada y me pareció súper interesante ese punto. Sí. ¿Usted lo ve, usted piensa que eso puede ser así? Sí, no, y dentro de las muchas variantes que van a surgir en los productos, ¿verdad?, de inteligencia artificial dentro de lo que es el escenario de prestación de servicios de salud, pues uno de esos es lo que hablábamos del CDSS, que es una de las funcionalidades de la herramienta, ¿verdad? El asunto de la contextualización de las recomendaciones clínicas que puede hacer una herramienta como esta. CDSS es algo que ha existido de muchos años, ¿verdad? En récord médico electrónico, ¿verdad? El asunto de dar recomendaciones o levantar alerta. Pero, ¿qué significa contextualizar? Lo que no es una regla lineal, ¿verdad? No es meramente que te estoy diciendo, paciente tiene alergia a la aspirina, pues no le des estos medicamentos. Es que la herramienta está escuchando que tiene alergia a aspirina, pero tiene estas otras condiciones, ha tenido esta experiencia con su alergia. O sea, es poder tomar más información al momento para emitir opiniones, ¿verdad?, con respecto a recomendaciones que se van a hacer al facultativo, que le dan más virtud a la recomendación que hacen la Clinical Decision Support System. Entonces, su puesto en Nokia es trabajando directamente con esos clientes. Ujú. ¿Cuál ha sido el feedback hasta ahora? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué cuentos ha oído del uso de la herramienta? ¿Qué le dicen las personas que están usando, los profesionales de salud que están usando la herramienta? ¿Cuál es el feedback hasta el momento? ¿Qué es lo más común que escuchan? Primero, el elemento de sorpresa. Para muchos todavía es sorpresa que existen herramientas como esta, ¿verdad? Que pueden hacer un proceso que está tan ya engranado en la cultura de lo que es una oficina o el proceso de atención clínica. Así el elemento de sorpresa de, wow, esto existe, esto ya está. Yo puedo tener una herramienta como esta. Y segundo, ¿verdad? Ya atestiguar todo lo que son las promesas de la herramienta, ¿verdad? El asunto de la rapidez, el asunto del tiempo que me quita, que tengo que invertir en la documentación, ¿verdad? Cómo acelera los procesos de ese paciente, de enfocarme en el paciente y que la documentación pues lo haga la herramienta en sí misma. Así que eh, ¿Han podido medir eso? ¿Están esa- midiendo en las oficinas donde están? ¿Han podido documentar y eso? es parte, ¿verdad?, del compromiso de la herramienta, de que si no demuestra un ahorro significativo en lo que es la experiencia de documentación del médico, pues no están cumpliendo con la misión de... Bueno, muy bien. Pues ya cerrando esta conversación tan interesante, quería pues que nos hable entonces cuál es su visión a largo plazo, de la visión de Nokia a largo plazo y cómo esperan que la IA en términos de conversacionales y de las otras herramientas que sé que están trabajando, como mencionó a través de ThinkHack, cuál es entonces su visión a largo plazo, qué podemos esperar y qué pueden esperar los profesionales de salud con lo que viene en los próximos años con este tipo de herramientas. Nuestra intención es cubrir todo el espectro de servicio del paciente dentro de una organización de cuidado de servicios de salud. ¿Y a qué me refiero con eso, verdad? Ahora mismo la funcionalidad de la que estamos hablando es el encuentro con el médico, ¿verdad? Esa documentación que genera ese encuentro, cómo la automatizamos, pero realmente nosotros vamos por todo el proceso del encuentro con el paciente. Vamos a los procesos de preregistro, los encuentros con la enfermera, todo lo que llamamos preencuentro con el médico y postencuentro, ¿verdad? Seguimiento de ese paciente, la educación que le podemos dar a distancia, los recordatorios de el engagement que podemos tener con ese paciente para que cumpla con el plan de tratamiento que se ha establecido. Así que realmente es llevar la inteligencia artificial asistida por voz mucho más allá de lo que ya de por sí es un adelanto en sí mismo, ¿verdad? Lo que explicamos de la documentación clínica, llevarlo a todo el espectro de servicio al paciente en su viaje a través de las organizaciones de servicios de salud. Yo creo que va a ser espectacular ver todo lo que está pasando en términos de esta combinación de tecnología, salud y todos los avances que estamos viendo, que esto es todos los días un invento nuevo. Así que les deseamos muchísimo éxito a Noki, muchísimo éxito a usted, licenciada. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Salud con Estrategia, un podcast de Marketing y Health. Los invito a que le den al botón de suscripción, que le den a la campanita y que nos sigan también en la plataforma de healthconnectionpr.com, donde actualizamos diariamente temas de salud, tecnología y todo de interés para la comunidad de la industria de la salud en Puerto Rico y el mundo. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.